Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el Parlamento Europeo para hablar de uno de los temas del momento, la energía y los precios de la luz. Estamos viendo desde ya hace meses cómo no paran de subir los precios de la luz desorbitadamente y bueno, ahora mismo se achaca mucho a la cuestión de la guerra, que es una de las razones, que probablemente sea el motivo, la gota que ha colmado el vaso, pero desde luego que no es la única, por lo que comentaba de que ya llevamos meses viviendo esta situación de que vemos precios récord casi a diario, ¿no? Y bueno, para hablar de este tema tengo unas invitadas de lujo a las que voy a introducir brevemente. En primer lugar, Sira Rego, eurodiputada de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo, Alejandro García, experto en política energética, y Carlos Calvo, director de Transporte no rodado y análisis de Transport and Environment, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer 3 bloques, os voy a ir haciendo preguntas para que de forma muy breve y muy concisa expliquemos los conceptos clave y las cuestiones principales de este tema, ¿no? En primer lugar, bueno, estamos en el Parlamento Europeo, estamos en Europa, así que por tanto hay que hablar de Europa y me gustaría que Alex nos comentases un poco cuáles son las propuestas para atajar este problema que se plantean desde las instituciones europeas, desde la Comisión y el Consejo. Pues sí, efectivamente la Comisión Europea el pasado día 8 de marzo hizo una comunicación para intentar calmar el estado de ánimo que se estaba produciendo. Luego, posteriormente, el Consejo, en una declaración en Versalles, pues ahondó un poco en las medidas que anunció la Comisión, que básicamente eran de 3 tipos, ¿no? Una de corto plazo, una de medio y ya una serie de cuestiones que tendrían que ver con una serie de políticas más a largo plazo, porque no se desarrollarían de forma inmediata y no tendrían impacto de forma inmediata, ¿no? Para contener los precios. Pues fundamentalmente estas medidas pues quieren aplacar un poco el precio de la electricidad que están pagando los consumidores y las empresas. Luego hay una cuestión también muy importante que han hablado sobre el tema del gas, para intentar independizar a la Unión Europea del gas ruso, fundamentalmente, ¿no? Con un tema de almacenamiento, de diversificar proveedores de gas, ¿no? Dentro de los países de la Unión Europea. Y habría otra tercera parte que ya quizá tiene un recorrido más largo, ¿no? Que es el desarrollo de las renovables a un ritmo mucho más acelerado que el actual, y ya empiezan a hablar pues también del tema de los gases renovables, del biometano, del hidrógeno verde, y bueno, el Consejo ha ido en la misma línea y probablemente se han quedado cortos porque no tocan una de las cuestiones fundamentales, a mi juicio, que es la parte más de mercado. Carlos, ¿nos podrías comentar tú estas propuestas que ha planteado Alex, que plantea la Comisión y el Consejo? Claro, como comentaba Alex, la Comisión publicó la semana pasada esta nueva estrategia de independencia energética y desde nuestra organización lo que vemos que es muy sorprendente es que no se ha llegado a entrar en el detalle del petróleo. El debate ha estado realmente solamente en el gas. Sin embargo, si se miran los datos de la cantidad de gas frente a petróleo que hemos gastado Europa en Rusia, por ejemplo, en 2021 estamos hablando de 100.000 millones de dólares se gastaron en petróleo y en derivados, mientras que, por ejemplo, para gas fueron menos de la mitad, unos 43.000 millones. Y ya si miramos desde que Rusia invadió Crimea, estamos hablando de 550.000 millones de dólares en petróleo y derivados, mientras que gas fueron 200.000. Así que si realmente queremos atajar el problema, tenemos que estar hablando también de petróleo. De ahí que creemos que el plan es completamente incompleto. Sin embargo, la declaración de Versalles también empezaba a hablar por fin de petróleo, sin entrar en el detalle, pero pedía a la Comisión que antes del fin de mayo tenga un plan de cómo se puede reducir la dependencia de combustibles fósiles rusos. Desde nuestra organización lo que pedimos es que se establezca unos aranceles al petróleo ruso y sus derivados si no se puede llegar a hacer un embargo total de combustibles fósiles rusos, porque al fin y al cabo es lo que financia realmente al régimen de Putin que permite que seguir atacando Ucrania. Ahora bien, desde el punto de vista de las medidas que debe incluir este plan de la Comisión, que tiene que presentar, como he dicho, antes de fin de mayo, que tiene que incluir medidas a corto, medio y largo plazo,
debemos de enfocar el debate hacia las cosas que tenemos ya sobre la mesa, como por ejemplo el debate sobre los estándares de CO2 para coches, y asegurar que, por ejemplo, para 2025 al menos la mitad de los coches en Europa sean de tipo eléctrico para no seguir aumentando esa dependencia. Y cuando se habla de impuestos, que en muchos países ahora mismo a nivel europeo se está hablando de cómo se debe regular la tasa impositiva para intentar atajar el problema sobre los más dependientes en combustibles fósiles, sí que eso se mire, pero teniendo en cuenta de que debemos sobre todo centrarnos en los más vulnerables, no simplemente reducir el impuesto a la gasolina o al diésel, sino, por ejemplo, tomar medidas como han tomado otros países, de que quizás durante la crisis, cuando es más caro llenar el depósito, podría, por ejemplo, tener transporte público gratuito, ¿no? En vez de, y así realmente favorecemos a las familias más vulnerables y no al que tiene un gran todoterreno y recorre muchísimos kilómetros sin necesidad. Muchas gracias. Y bueno, Sira, como eurodiputada en el Parlamento Europeo, si nos puedes comentar la propuesta de la izquierda, que está proponiendo la izquierda aquí en el Parlamento Europeo para atajar esta problemática. Bueno, nosotros lo que pensamos es que en general tenemos una situación algo dramática en relación a la dependencia que tenemos en general de todos los combustibles fósiles, que es algo que deberíamos estar planificando ya, el desacoplarnos de eso con tiempo, porque nuestra economía y nuestro modo de vida depende fundamentalmente de esto, está basado en esto, lo cual en un contexto de cambio climático, de crisis ecosocial, pues es una situación que exige que estemos a la altura de las circunstancias y pensemos ya en un plan y en una alternativa. Pero además lo que creemos es que hay un problema de fondo que en Europa no se quiere abordar de ninguna manera, que es el cambio del modelo de mercado marginalista, el modelo de fijación de precios del mercado, un modelo diseñado a la medida de los intereses de las grandes empresas energéticas, que les ha dado muchísimos beneficios, muchísimos dividendos y que nos hace, además, permite que se configuren una suerte de chantajes porque dependemos de la fijación del precio del gas, fundamentalmente. Por eso lo que decimos es que no solamente se trata de depender cada vez menos del gas, en este caso, por ejemplo, en un contexto dramático como es el de la guerra, no solamente se trata de depender cada vez menos del gas ruso, en este caso, sino que se trata de cambiar el modelo de la fijación de precios del mercado de la energía porque está impactando negativamente los bolsillos del conjunto de familias trabajadoras, precisamente un mercado que se configuró para que le fuera bien a las empresas y que de alguna manera permite también que se dé este chantaje de Putin con los precios de la energía. Y yo decir una cosa que además es bastante simbólica, incluso es un modelo que incluso, aunque tengamos una pequeña dependencia del gas ruso, como pasa por ejemplo en España, condiciona mucho los precios, es decir, las reglas del mercado permiten que se inflen los precios y que nos impacte directamente en la economía de nuestros hogares y en la factura de la luz de cada uno de los hogares. Muchas gracias y voy a seguir contigo, Sira. Pido brevedad en las respuestas, que sé que es un tema que es muy difícil contestar brevemente, pero no tenemos mucho tiempo, porque hablas del mercado marginalista y como es una cuestión compleja, me gustaría, si puedes, que expliques brevemente en qué consiste este mercado marginalista. Bueno, pues esto es como, digamos, que es como una especie de piscina en la que van entrando distintos tipos de energía, de la más barata a la más cara. La más cara es la que establece el precio final de la energía, de todo lo demás, y el problema es que el coste es un coste que deciden prácticamente unilateralmente quienes producen la energía. Es un modelo algo perverso, es como si fuéramos al supermercado, compráramos un montón de productos, pero el precio final de la cesta de la compra lo pusieran al nivel de yo qué sé, pues de si compramos pasta arroz y compráramos una botella de champán muy caro, nos cobraran el resto de los productos al precio de la botella del champán muy caro que hemos comprado. Es decir, con lo cual lo que estamos es generando una bolsa artificial del aumento de los precios. Es decir, de tal manera que, bueno, que nos encontramos que con que entre una sola gotita de gas, en este caso, que es la energía más cara, ya condiciona el precio global del resto de la energía. Por lo tanto, lo que decimos es que el modelo es un modelo que no sirve y que no se ajusta a los intereses de la gente trabajadora y de las familias. Muchas gracias, Sira. Y luego conocemos ya lo que es el mercado marginalista y este modelo, y aquí me gustaría entrar en cómo se traduce esto en la vida diaria de las personas, de las familias, en cómo afecta a los consumidores. Entonces, Alex, si nos puedes comentar un poco cómo afecta esto luego al día a día de cada una. Pues a ver, fundamentalmente uno de los problemas que tiene este modelo, que ya ha explicado muy bien Sira, ¿no? Y que tiene
mezquindades, por así decirlo, es que eso se traduce en la tarifa que pagan los consumidores domésticos, ¿no? Tienes un mercado regulado y un mercado libre. El mercado regulado tiene una tarifa en España que se llama la tarifa del PVPC, el precio voluntario al pequeño consumidor, que está indexada a la evolución de ese precio del mercado mayorista. Entonces, los 10 millones de consumidores domésticos que están acogidos a esa tarifa están expuestos a esa volatilidad brutal, ¿no? Es decir, lo que han hecho es trasladar el riesgo de mercado de que esos precios fluctúen de forma muy brusca. En vez de que lo asuman las empresas, te lo trasladan tal cual al precio que paga el consumidor doméstico, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cuestiones más urgentes de acometer, cambiar esa tarifa regulada. También se da el hecho de dices, bueno, si estás en el mercado libre, entonces no te afecta. Pues no, o sea, te sigue afectando porque, como ha dicho Sira, esos precios se han hinchado de forma artificial porque en esa cesta de la compra estás pagando todo a precio de champán. Entonces, las comercializadoras que compran la electricidad para sus clientes están comprando esa electricidad muy cara. Entonces, tanto si tienes la tarifa regulada como si tienes una tarifa de mercado libre, al final ese precio te está impactando directamente. Entonces, ahí entramos en el gas, ¿no? Que es ahora el que está marcando el precio más alto. Y se habla mucho de que la solución podría ser, o una de las soluciones podría ser, desacoplar el gas de los precios. Y ahí me gustaría que explicases, por favor, cómo se podría hacer esto y si realmente qué efectos tendría, si realmente esto solucionaría el problema o qué efectos tendría. A ver, yo creo que una de las grandes cuestiones ha sido que por primera vez, ¿no?, la Comisión Europea ha empezado a reconocer algo que no es nuevo, que ya existía. Lo que pasa es que ahora se ha hecho bochornoso, ¿no? O sea, ya es un escándalo de tal magnitud que todo el mundo es consciente. Entonces se ha empezado a hablar de esa posibilidad de desacoplar el precio del gas del de la electricidad. ¿Qué propuesta tienen? Pues no se sabe, porque tampoco son muy proclives a tocar nada que tenga que ver con el mercado. Sin embargo, en el sector sí que empiezan a surgir ya muchas propuestas de cómo se podría hacer, pues desde la más evidente, que sería que cada tecnología se le pagara por el precio que ha ofertado, ¿no? Y romperías ese carácter marginalista de pagar a todas por lo más caro, sino a cada una por lo que esté ofertando. Luego habría más opciones como sacar determinadas tecnologías que contaminan el precio de ese mercado, ¿no? Siguiendo un poco el símil que ha dicho Sira del gas y cómo contamina todo, pues sacarlo a otro mercado o llevarlo por restricciones técnicas, de tal forma que estén todas las tecnologías y luego el gas aparte y se le pueda liquidar el precio que corresponda por otro lado. También se está hablando de topar los precios con límites máximos bien a la electricidad o bien al gas. O sea, en fin, es decir, hay un montón de posibilidades, se tienen que hablar, cada una tiene sus pros y contras, ninguna es fácil. Y lo que sí es relevante decir es que en octubre la Comisión Europea encargó a ACER, que es la Asociación de Cooperación de los Reguladores Europeos, que elaborara un informe para ver cómo estaba funcionando ese mercado marginalista y que en su caso pues que presentara alternativas de otros posibles modelos de mercado. Ese informe se conocerá en abril y entonces vamos a ver qué alternativas nos presentan, ¿no? Hablando de alternativas, ¿no?, y de pasos a futuro y demás, hay un tercer elemento que creo que es imprescindible tratar cuando hablamos de energía, que es la cuestión de las renovables. Y entonces aquí, Carlos, te voy a pedir, porque justo ahora mismo se está debatiendo aquí en el seno de la Unión Europea la nueva directiva de renovables, y nos podías comentar algunas pinceladas sobre esta propuesta y esta nueva directiva. Ok. La nueva propuesta de la Comisión para Renovables lo que al fin y al cabo pide es aumentar el porcentaje de energía final que se usa en Europa que tiene origen renovable. En general, cuantas más renovables y más rápido lleguen, mejor, eso no tenemos duda. Ahora bien, tenemos que también mirar en el detalle de qué tipo de renovable. Cuando hablamos de, por ejemplo, de solar o eólica, son más que bienvenidas y, como he dicho, cuantas más, mejor. Pero el problema es que también hay muchas, lo que nosotros llamamos falsas renovables. Y para nosotros que trabajamos en transporte, las más evidentes son los biocombustibles, que en la mayoría de los casos son peor el remedio que la enfermedad.
En el contexto de la guerra de Ucrania estamos viendo en países como España que está habiendo problemas de suministro, el caos que había en los supermercados con el aceite de girasol y con otro tipo de materias primas como puede ser el trigo. Multitud de empresas en España, como pueden ser la industria ganadera, la industria conservera, los fabricantes de bollería industrial, que están diciendo que se les está acabando el aceite para poder fabricar sus productos y poder vendérselos al público. Y lo que la mayoría de la gente no sabe es que esas mismas materias primas son las que están quemando, sin saberlo, en sus vehículos, en sus coches. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que dejemos de quemar comida en los motores de coches y camiones, y esas materias primas, más en un contexto de guerra como en el que estamos, realmente usarlas para alimentar a la población no solamente europea, sino para los países que eran muy dependientes de las importaciones de materias primas alimentarias de Ucrania o de Rusia. Es decir, podemos concluir que hay que pasar por las renovables en esta transición energética y en nuestro nuevo modelo energético, pero no de cualquier manera, porque esto también nos puede llevar a problemáticas que de hecho ya estamos viviendo en muchos territorios. Y ahí, Sira, me gustaría que me comentases un poco, ¿no?, algunos de estos problemas, como pueden ser las macroinstalaciones, pero sobre todo también cómo podemos hacerlo de forma que realmente sea una energía sostenible y una energía limpia. Bueno, yo creo que el marco del cambio climático exige, insisto, que tengamos un plan y que sea un plan justo y un plan sostenible, que no deje a nadie atrás. Yo creo o pensamos que desde luego los macroproyectos eólicos o las macrogranjas fotovoltaicas no son la solución. Lo que necesitamos, en primer lugar, y yo insistir en este aspecto, es cambiar el modelo del mercado, que esto es una cuestión clave, que esto se puede hacer mañana mismo si se quiere, desconectarnos del gas, porque es una cuestión urgente para que no paguen, como siempre, las crisis, las capas populares, las familias trabajadoras. Esto desde luego. Pero luego necesitamos un plan serio de renovables que nos permita afrontar la cuestión del cambio climático con justicia y con equilibrio, con sostenibilidad y con equidad. Y digo un plan porque esto hay que invertir en ello y hay que planificarlo adecuadamente. Tienen que ser los poderes públicos los que estén en primera persona haciendo esto, porque es un plan a largo plazo y esto exige que todos los recursos que tiene ahora la UE, en lugar de ponerse para taxonomías falsas como la nuclear y el gas, que son tecnologías que se sabe que no son sostenibles y no son verdes, ponerlas a disposición de proyectos con control público que hagan un buen despliegue de renovables para que tenga acceso todo el mundo, es decir, un plan descentralizado, con control público y que atienda las necesidades de los distintos pueblos y de los distintos territorios. Y luego, por supuesto, hace falta que abramos el debate, insisto también en este aspecto bastante, ¿no?, del control y de la propiedad, porque lo que estamos viendo es que todo esto se ha convertido en una oportunidad para que las grandes empresas sigan haciendo caja a costa de una situación que es dramática y que se hace a costa de muchísima gente vulnerable. Por lo tanto, esto es un debate también que hay que abrir, que es quién establece el plan, que yo creo que tienen que ser los poderes públicos, y quién controla un recurso que debería ser una garantía de derecho como es la energía, y volver a abrir el debate, por tanto, del control público y de la propiedad de algo que tiene que ser un derecho y que tiene que garantizarse, por tanto. Muchas gracias, Sira. Bueno, no tenemos tiempo para mucho más, pero sí nos ha quedado claro que solución hay, que alternativa hay y que si hay voluntad política se pueden hacer las cosas de otra forma. Nos encantaría poder seguir aquí mucho más rato porque este tema da para horas y horas de debate y de conversación, pero por lo menos espero que haya sido útil para la gente que lo vea, para entender al menos algunos conceptos clave y algunas cuestiones determinantes que nos ayuden a entender el contexto actual. Así que muchísimas gracias a los tres y muchas gracias a todo el mundo. Gracias a vosotros. Gracias.